Este es el último video de la lógica, la última parte justamente que es la lógica del concepto, o sea, el concepto y su universalidad concreta. Algo que suena raro al pensamiento analítico. Para el pensamiento analítico los conceptos son abstractos y las cosas particulares son concretas. Aquí tenemos una universalidad concreta. En el caso del concepto es algo especial en Hegel. Y claro, como muchas cosas de Hegel que parten de Spinoza y las critica, también parten de Hegel y luego las critica. En Kant, el concepto es la unificación de representaciones. Aquí hay un concepto en Kant muy importante para entender este tema también en Hegel, que es esta idea de la apercepción trascendental de Kant. Recordemos que mmm, todo concepto es la conciencia de un objeto, que a su vez presupone la autoconciencia. ¿Cómo está esto? Esto es la autoconciencia. El yo no tiene conciencia de sí mismo de manera directa, sino la autoconciencia, la conciencia de sí mismo del yo, parte por la unidad del objeto. O sea, tiene conciencia de el objeto que se unifica y aquello que unifica el concepto, el objeto, que constituye la unidad del objeto, es el yo. Entonces, hay conciencia del yo, o sea, autoconciencia, a partir de la conciencia del objeto, de la constitución del objeto. Es la constitución del objeto lo que lleva luego a la conciencia de sí mismo. Esto es la unidad de un objeto provoca la conciencia de sí y la libertad es la autoposesión de sí. Ahí se ve la relación que existe de la lógica del concepto y la libertad. El yo es, por tanto, esa singularidad universal que tiene el concepto. El yo es una singularidad, pero contiene al concepto, que es universal. El yo es autoconciencia pura, la unidad del pensar es el concepto puro. Si la verdad del ser es la esencia, como dijimos en la lógica de la esencia, la verdad de ambos, del ser y la esencia, es el concepto, es el momento de la síntesis. El, y, el, y el concepto es el ámbito de la libertad, porque el pensar se reconoce a sí mismo en lo otro. Por eso es libre. Y por eso hay una relación entre libertad y necesidad. Una no oposición de libertad y necesidad. Algo que también es muy raro el pensamiento analítico. La autoposesión o ser dueño de sí, que implica la libertad, es posible por la no dualidad del saber absoluto que representa el concepto. Una cita del propio Hegel en el tomo 2 de la lógica dice, en consecuencia y por de pronto, el concepto es de tal modo absoluta identidad consigo que eso lo es solamente como negación de la negación, o sea, como la unidad infinita de la negatividad consigo misma. Esta referencia pura del concepto en sí, que es tal referencia por ponerse mediante la negatividad, es la universalidad del concepto. O sea, el concepto al inicio aparece como universal, luego pasa a ser universal concreto. Lo universal hace al concepto común a varios singulares. Lo particular es lo universal con ciertas diferencias específicas. Lo singular contiene lo universal y lo particular. Y además tiene una serie de notas que lo hacen único.
Lo universal que plantea Hegel es distinto. La universalidad abstracta, pues es fija, es este pensamiento analítico de la universalidad abstracta, y la universalidad concreta contiene la negatividad dentro de sí, una universalidad viva, encarnada. Es como Cristo, es un universal que es un particular existente. Lo que el cristianismo sabe en el ámbito del mito que dice Cristo es un particular, es una persona particular existente, pero tiene encarnada la universalidad, ¿no? Es la encarnación de Dios. Esto lo sabe, se puede trasladar al ámbito del concepto, ¿no? Entonces, ese universal encarnado es ese universal concreto, ¿no? Vivo. Por eso no es un universal y es una realidad efectiva, por tanto, es efectiva. No abstracta, sino efectiva, realmente existente. Una universalidad no abstracta, sino una universalidad realmente existente. Cito, por el contrario, también del tomo 2, aun cuando lo universal se pone también en una determinación, sigue siendo allí lo que él es. Él es el alma de lo concreto, en él que inmora sin trabas, igual a sí mismo en la variedad y diversidad de lo concreto mismo. O sea, esto es, lo particular expone lo universal. El universal abstracto está en las mentes, el universal concreto está en la realidad, en un ser ahí que lo expone. La realidad efectiva. Como el concepto se convierte en un ente concreto, vuelve a la lógica del ser. Luego pasa a sufrir oposición con el universal abstracto y recorrer sus determinaciones. Entra el proceso del juicio, un recorrido por las determinaciones del concepto que es justamente el juicio, y luego del juicio va a llegar al silogismo. El juicio es juntar algo que previamente está desmembrado. Juicio, de hecho, significa juntar. El vocablo juicio significa juntar. El concepto pasa de aparecer desmembrado en sus determinaciones y luego pasa a su unidad. O sea, el universal se singulariza, luego lo singular se opone a un universal abstracto y luego se reconcilia con su universalidad. Esto es el recorrido del juicio. El juicio hace pasar al concepto por sus diferentes determinaciones, universal, singular, particular. El juicio no ocurre en la mente de un filósofo, no es un acto teórico, sino un acto vivo en la historia, ¿no? El concepto se realiza. Es lo que llega a ser lo que es. El universal concreto es universal, particular y singular al mismo tiempo. El individuo es su especie y su género. El universal habita al individuo concreto. El particular contingente por su singularidad es contingente por su singularidad y necesario por su universalidad. El juicio hipotético es si A, entonces B. El juicio alía un individuo concreto con un universal. Una cosa es la realización del concepto. O sea, una cosa hace real al concepto. La cosa particular es la forma en cómo un concepto se hace real, se hace efectivo.
En la medida que lo finito se adecua a su concepto, en esa medida el ente se hace verdadero. Aquí no es que el juicio se hace verdadero, es el concepto adquiere verdad cuando se realiza. Las cosas, es cuando la cosa misma, el ente mismo es verdadero el concepto. Por ejemplo, una bebida, en un odre decimos que es verdadero vino o no. Podemos decir, este no es vino realmente. Esto sí es vino realmente. O sea, la cosa es verdadera si se adecua o adecua a su concepto. La bebida que decimos, es vino verdadero si se adecua al concepto de vino. O es una simulación, o sea, es un vino falso, si esa bebida no se adecua al concepto de vino. Entonces, la verdad de la cosa es cuando está adecuada a su concepto. En el caso del silogismo, lo esencial del juicio es que en él se generan las determinaciones del concepto, unas a partir de otras. Entonces tenemos el concepto, el juicio y luego el silogismo. El silogismo es el despliegue del concepto donde el término medio es el punto de unión de dos extremos. El término del silogismo se asocia a colegir, concluir, resolver, decidir. Una conclusión es un decidirse a actuar. Hay unidad de pensamiento y acción. Es la razón que nos hace libres. Tiene tres componentes. El silogismo tiene un sujeto y un predicado y un término medio. Y el término medio conecta a la primera proposición con la segunda, que es la que puede generar una conclusión. Pero estudiando la silogística formal, Hegel observa otra perspectiva. La conclusión ya está dada o contenida en la premisa mayor, con la idea de que un singular expone un universal. O sea, el silogismo lo que hace es que despliega algo que ya está ahí, con la idea de que un singular expone un universal o la conciencia de tener el universal concreto. No estamos ante conceptos vacíos, sino un concepto que de facto se realiza, un concepto real. La objetividad es la realidad del concepto. El objeto es la realización del concepto que resulta ejemplificado. Y la lógica describe los pasos de la realización del concepto. Lo esencial de la estructura del concepto es ser una totalidad cuyos momentos reproducen el todo y penden del todo. El objeto es una encarnación de esa estructura y al mismo tiempo el ente es un objeto finito. El objeto por un lado es individual y autosuficiente y por el otro tiene su determinación en los otros. Y el concepto tiene en la teleología, en la causa final, su objetividad más refinada. El fin del concepto conlleva su realización. Es muy importante la idea de la teleología porque es la realización del concepto. O sea, constituye su verdad. Si constituye su realización, constituye su verdad. Un objeto tiene un mecanismo y tiene una teleología. O sea, el concepto se mueve de acuerdo a esa teleología, a su finalidad. Y el concepto en cuanto fin se sirve de un medio para realizarse. Siempre se va a realizar ese concepto
Y ese es lo que Hegel le llama la astucia de la razón, la manera en cómo encuentra el concepto de irse realizando. La estructura de los fines y medios es como un fractal, tiene esta estructura compleja. Finalmente, la idea. La idea es la congruencia del concepto y su objetividad. O sea, es la verdad. La verdad es la adecuación del concepto consigo mismo. ¿Cómo llega el hombre, el concepto de hombre, a realizarse? ¿Cómo llega a ser, cómo llegar a ser lo que es? El concepto debe llegar a ser lo que es. Lo real es verdadero en cuanto a su exposición de lo racional. El hombre, el concepto, va a realizarse a través de un montón de mediaciones y tal, va cada vez constituyéndose en realidad efectiva. Un concepto debe llegar a ser, pues, dijimos, lo que es. Lo real será verdadero en cuanto sea exposición de lo racional. Sobre esta base se descubren las determinaciones de la idea, que son tres, para variar. Unión de concepto y objetividad, unión que es en la diferencia con su negatividad y que constituye un proceso. Por eso, la idea es la razón universal, concreta, dinámica, procesual. En Kant, la función de las ideas es regulativa. Recordemos que es la parte entre la analítica y la dialéctica trascendental, ¿verdad? En la crítica de la razón pura. O sea, guían al entendimiento en el conocimiento de la naturaleza, pero en Hegel sí tiene una realidad efectiva. La vida se encuentra en la llamada totalidad orgánica. En ella cada parte, o sea, cada miembro, reproduce el todo completo. Es una muestra clara de la identidad del concepto, la lógica de lo vivo. La reproducción es la creación de otro ser vivo, con lo cual se autopone la vida en la que lo singular muere y la especie se conserva. A través del individuo vivo trasciende la especie y la especie está encarnada en cada individuo vivo. La idea de lo verdadero es la tensión entre concepto y objetividad. Lo verdadero implica abandonar la subjetividad vacía y abstracta y llenarse de los contenidos del mundo. En la idea teórica, el conocer es finito. El contenido aparece como dado y preexistente al concepto. Este conocer teórico vive en la oposición de subjetividad abstracta y una cosa en sí externa, o sea, es dualista. El objeto no es la realización de un concepto, sino un en sí misterioso. Por el contrario, el conocer infinito es especulativo, especular, pues. Lo dado es apariencia, la objetividad reside en el concepto y su finalidad es realizar la verdad, llegar a ser lo que es. Por eso no hay falacia naturalista. No es pasar de un ser a un debe y tal, sino es realizar lo que ya es. La idea de lo verdadero posee la universalidad, pero la idea del bien contiene la universalidad concreta. Es el momento en que el concepto se da su ser ahí, su Dasein, su realidad. El concepto es una realidad dotada de negatividad que se autodetermina y concreta. Esta autodeterminación y puesto en el mundo
de su contenido es lo que Hegel le llama la voluntad. Sin embargo, la realidad para la idea del bien es su opuesto. El bien, en su pureza, es irrealizable. Cualquier concreción acaba con la pureza del bien. Siempre sospechosa de perseguir fines empíricos espurios, de no ser el bien, sino de otra cosa. Lo que en la fenomenología del espíritu le llamaba la, eh, la conciencia bella y esto. La idea del bien y la realidad padece de una inadecuación crónica. Ahí hay todo un debate sobre eso. Este tema genera mucho debate, ¿va? Sobre el tema del sujeto dividido y tal, y si hay conciliación o no, y qué momento, o si siempre si hay oposición crónica y siempre y tal. El método de Hegel no es dialéctico en el sentido estricto, sino especulativo. Y tiene, lo dialéctico es parte de todo el proceso de especulación. La ciencia son saberes finitos y la filosofía es el autoconocimiento de la razón. El método especulativo comienza por lo inmediato. La inmediatez es la universalidad abstracta, lo del ser que decíamos. Y como está cargada de negatividad, se pasa a las mediaciones, a su alteridad. Es el momento del juicio, en el cual lo inmediato abstracto se observa como algo relativo a otra cosa. El momento dialéctico ocurre cuando se ve la particularización de la idea universal, en que la universalidad entra a la realidad o se objetiva. El método es así el silogismo del concepto. Al final, el concepto se capta en la objetividad, se autorreconoce en ella. Concepto, objetividad, idea. Son las tres fases de autoconocimiento de la razón, que es justamente el método especulativo. O sea, la razón va a autoobservarse. La razón es el conjunto de las determinaciones puras del pensar y el movimiento que la genera. Es silogismo, el cual no se queda en la universalidad abstracta, sino va a la objetividad, a la universalidad concreta. Y cuando se posee a sí mismo, es el reino de la libertad. Bien, básicamente esta es la estructura, la idea del recorrido de las determinaciones de la razón que hace la razón misma en este ámbito, en este método especular, ¿no? Donde ve lo que ya es y es el contenido de lo que trata la ciencia de la lógica de uno de los pensadores más importantes de la humanidad, es Jorge Guillermo Federico Hegel. Va.